siempre por su gentileza, no me cansaré de decirlo siempre. Gracias a este segmento de salud es en realidad lo que hemos podido llegar a cada uno de los hogares de cada ciudadano lojano para llevar nuestro mensaje de orientación, de información acerca de los diferentes temas de salud. Y por qué no decirlo, muchos de mis pacientes, inclusive en la consulta diaria, me dicen: doctor, yo lo he escuchado en la radio, por eso lo vengo a visitar, porque en realidad me interesa lo que usted habla en la radio, me parece informativo, y siga adelante con ese segmento. Entonces siempre es un gesto de gratitud con este programa y con su bondad, efectivamente, mi estimado doctor Aponte. El día de hoy traemos a colación un tema muy interesante y que quizás es muy frecuente también, y que muchas veces los pacientes diabéticos, especialmente, que es lo que voy a hablar acerca de este tema, es que no identifican a tiempo esto, y en realidad es a veces un motivo de mucha dolencia en el paciente, y transcurre de médico en médico, de farmacia en farmacia, utilizando a veces analgésicos, medicamentos para el dolor, y sin tener ningún tipo de evolución favorable en su enfermedad. ¿A qué me refiero con esto? Estamos hablando de la neuropatía diabética. La neuropatía diabética es una complicación, ¿sí?, que se presenta producto de un mal control de los niveles de azúcar en la sangre. Es decir, que se presenta más comúnmente en los pacientes diabéticos descompensados, que no llevan bien su tratamiento, que no llevan bien su dieta, que no hacen ejercicio, que no toman su medicación a la hora, y efectivamente esto es producto de una de las primeras señales de complicación en el paciente diabético. Es más, que a veces el paciente diabético dice: doctor, pero si yo recién me dio la diabetes, a mí desde hace 2 meses me diagnosticaron. Sí, la neuropatía es una complicación que puede inclusive presentarse en el momento mismo del diagnóstico de la diabetes, porque efectivamente es producto de un proceso inflamatorio en la zona de los nervios, ¿sí?, que se provoca por el incremento de los niveles de azúcar en la sangre. Pero para explicar un poco más didácticamente, para de pronto los amigos que me están escuchando a través de esta emisora, la neuropatía no es otra cosa que un proceso inflamatorio a nivel de los nervios, generalmente, más comúnmente, que van a las piernas. Es decir, nosotros tenemos nervios grandes que salen desde la parte baja de la columna y que se extienden a través de la parte de la nalga, del muslo, de la rodilla, de la pantorrilla, y terminan prácticamente a nivel de la punta de los dedos. Estos me refiero a los nervios generalmente gruesos, como son el nervio ciático, que va prácticamente dando sus ramificaciones a nivel de las piernas. Entonces, cuando estos nervios empiezan prácticamente a inflamarse, producto de la neuropatía diabética, el paciente empieza a tener una sensación, primero como de sensación de adormecimiento de las piernas. Es muy clásico ver que el paciente, cuando llega a la consulta, dice: doctor, parece que se me adormecen las piernas, siento así como un cosquilleo, como una especie de comezón en las piernas, y después empiezan a sentir una especie de quemazón, a nivel del muslo. A veces dicen: me empezó a quemar el pie, como que se me hubiera quemado, doctor, como si me hubiera quemado del sol. Así es esa sensación inicial de la neuropatía, para después, conforme va avanzando este proceso inflamatorio, el paciente va sintiendo una sensación de piquete, como sensación de agujas en la zona de las piernas y en la zona del pie. Lo más clásico en la diabetes, la neuropatía más frecuente, se llama la neuropatía diabética periférica distal, es decir, que la que afecta a nivel de la zona de las piernas y de los pies, lo que también se conoce como una neuropatía en calcetín, es decir, que es a nivel de donde uno se utiliza las medias para vestir. Es ese tramo y ese trayecto del cuerpo que más se ve afectado. A veces el paciente dice: siento como brasas
en la planta de los pies, siento que me queman la punta de los dedos, doctor, y es cuando ya la neuropatía ha avanzado a un grado ya severo, porque hay que entender que generalmente hay casos leves, casos moderados y casos severos de neuropatía. Y entonces en esos casos graves es donde el paciente ya ha llegado a un extremo en donde el dolor se vuelve incapacitante. Les dicen, doctor, no puedo ni siquiera dormir, no puedo ni siquiera que me roce la sábana en las piernas porque es molestoso. Tengo en la noche que dormir con las piernas colgadas afuera, así que me pegue un poco el viento de la noche, como que algo me refrescan las piernas, pero es el dolor que no me deja dormir, la sensación de quemazón, de ardor, de que me chinen las piernas. Literalmente es un paciente que efectivamente altera su calidad de vida porque es una condición que, aparte de ser fastidiosa, molestosa, dolorosa, sí altera el ritmo y la vida cotidiana del paciente, porque a veces el paciente ya no puede inclusive ni caminar. En otros casos son pacientes que sienten tan débiles porque ya conforme avanza la neuropatía va perdiendo la fuerza de las piernas. El paciente dice, me siento como que una sensación como que si me voy a caer, ¿sí? Es ya porque el nervio está tan inflamado que obviamente ha perdido la fuerza a nivel de las piernas. Háganse una idea didáctica de que el nervio que va a las piernas es como un tubo de esfero, ¿sí? Que tiene su protección, que en este caso la mina vendría a ser el nervio y el cartucho del esfero vendría a ser la protección que tenemos en el nervio, que se llama la mielina. En el diabético mal controlado, esa mielina, que es el cartucho en este caso del esfero, prácticamente termina destruyéndose y deja al nervio literalmente desnudo, que vendría a ser la mina del esfero, y esa es la sensación que siente el paciente con quemazón, ardezón, dolor, que le chinen las piernas, que le arden, y la debilidad posteriormente, que al paciente muchas de las veces lo deja postrado en una silla de ruedas o en una cama producto de esta condición. Diariamente en nuestra consulta vemos esta condición de complicación. Es más, cuando ya se presenta una neuropatía, sabemos que ya la diabetes ha avanzado a un extremo que ya sabemos que es una diabetes agresiva, que al mismo tiempo de afectar ya los nervios de las piernas, también a la vez está afectando la vista, y por eso necesitamos que el paciente en esos momentos se controle también el ojo. Le mandamos a hacer un fondo de ojo, necesitamos revisar el corazón porque ya nos indica, nos alerta que el paciente empezó a tener complicaciones, inclusive del riñón también, y por eso es que tenemos que ser muy minuciosos en estos casos, porque muchas de las veces también, y hay que decirlo de manera tácita, es que hay pacientes generalmente que solo piensan que tener la glucosa normal ya está controlado. Si hacen con el glucómetro una glucosa en la mañana, dice, me amaneció en 120, no, estoy bien, y siguen comiendo durante el día, pero no saben que en la tarde la glucosa está en 300 y el cuerpo ya obviamente se ha adaptado a esos niveles altos de glucosa. Entonces a veces el paciente se confía mucho. Hay que hacer un control minucioso de sus niveles de azúcar, pero además de eso, un paciente controlado diabético va mucho más allá que solo la glucosa. Tiene que tener su presión normal, tiene que tener sus niveles de colesterol, triglicéridos, HDL, LDL bien compensados para nosotros hablar de un buen control. No solo se trata de la glucosa normal. Entonces, por tanto, un tratamiento y un control tiene que ser hecho por un especialista, un médico que prácticamente se haya capacitado en el área de diabetes, y ese médico pues efectivamente es el médico endocrinólogo. Con esto no desmerecemos que cualquier médico pueda tratar una diabetes, pero siempre usted tiene que llegar a un endocrinólogo, donde es el médico que va a evaluar de manera integral su problema de salud y determinar si usted ya está empezando a tener complicaciones de la diabetes. Entonces, por tanto, tenemos que tener mucho cuidado con esta condición. Efectivamente, cuando ya está presente la neuropatía, tenemos que actuar inmediatamente para que esta enfermedad no se vuelva severa e incapacitante y el paciente obviamente no pierda totalmente la fuerza de sus piernas y a veces inclusive de los brazos, del hombro, de las manos, porque también hay neuropatías que son periféricas que también pueden afectar a una mano, a las dos manos, al hombro, al codo, a la zona de la espalda, que obviamente hay que evaluar, porque a veces hay pacientes que se
permanecen tomando analgésicos, a veces van a la farmacia y a veces el farmacéutico también por hacerle un favor al paciente dice, tómese diclofenaco, tómese naproxeno, o sea, son analgésicos que les dan a los pacientes sin saber que el paciente diabético no puede consumir analgésicos antiinflamatorios no esteroideos porque eso termina dañándole el riñón. Yo tengo en mi consulta pacientes que dicen, doctor, yo tomo el ibuprofeno, desde hace meses para el dolor. Pero le digo, ¿quién les recetó? No, es que me fui a la farmacia y me dieron, pero como me calma un poco el dolor, he seguido tomando y resulta que ya tiene daño del riñón producto de tomar mucho analgésico. En otros casos toman naproxeno, diclofenaco, que esos son analgésicos que el paciente diabético no puede consumir. Siempre hemos dicho claros en este segmento de salud, los analgésicos que el paciente puede consumir a más puede llegar al paracetamol, que son prácticamente a lo mejor de 1 gramo cada 8 horas, temporalmente no más allá de 3 a 5 días, para calmar y aliviar su dolor hasta que el médico pueda valorar y obviamente pueda determinar la causa de su problema y empezar un tratamiento diferente. No se automedique, por favor, si usted está pasando por esta situación del dolor de las piernas. Recurra a un médico, busque la ayuda, porque su enfermedad, su complicación está mucho más allá que solo un simple analgésico para el dolor. Tiene que mejorar su neuropatía diabética. El diagnóstico temprano de esta enfermedad se lo hace obviamente a través de la consulta. Nosotros en nuestro centro médico efectivamente especializado en diabetes y en tiroides contamos hoy en día con los métodos de diagnóstico más sofisticados a nivel del mundo, ¿sí? Con máquinas que nos permiten establecer de manera muy confiable el inicio de una neuropatía diabética y esto puede permitir hacer un diagnóstico precoz para que evite usted pasar por esos malos ratos de una neuropatía que a veces se vuelve incapacitante, que a veces el paciente, yo veo en mi consulta y a veces es lamentable ver que un paciente haya llegado tanto a un extremo que dicen, doctor, ya no me puedo ni levantar de la cama, me tienen que ayudar, me tienen que sentar en una silla porque ya las piernas se me doblan, se me queman, me arden. Entonces es penoso ver a veces que el paciente lleva a ese extremo cuando en realidad pudiera haber hecho un tratamiento a tiempo y indiscutiblemente pudiera estar mejor de su salud. Pero independientemente del grado y la severidad de la neuropatía, sabemos que esta complicación es ventajosamente reversible, tiene tratamiento, tiene solución. Hay a veces pacientes que llegan a la consulta y dicen, doctor, a mí me dijo el médico que esto ya es de la diabetes, que eso ya yo tengo que vivir con eso. No, no es así. En realidad hay que establecer bien el grado de neuropatía y determinar el tratamiento a corto y largo plazo para que usted mejore su salud. Y los casos nos han demostrado, y la experiencia, y obviamente los casos a nivel mundial científicamente comprobados, se establece un tratamiento adecuado y ya vemos que en pocos días el paciente restablece su salud, la fuerza en las piernas. Hay pacientes que incluso llegan ya caminando a la consulta y dicen, doctor, en verdad le vengo a dar las gracias porque ya el dolor se me quitó, me estoy caminando, míreme, ahora ya has ganado fuerza en las piernas. Y eso es pues obviamente gratificante para uno como médico, saber que estamos haciendo nuestro rol como especialistas en este tipo de enfermedades y complicaciones. Siempre gustosos de atenderle, mi estimado doctor. Siempre estaremos a las órdenes para toda la colectividad lojana. Recuerden que estamos trabajando en nuestro propio centro médico, de centro especializado de diabetes y tiroides, con los diferentes procedimientos que ya vamos acoplando a nuestro centro médico. Tengo el gusto también de informarle y anticiparle que estamos incorporando especialistas a nuestro centro médico. Vamos a tener la presencia ya a futuro, próximamente también de un colega que se incorpora, que es especialista también en los pies, un podiatra, también tenemos prácticamente un traumatólogo que se alinean ya a nuestro centro médico y que obviamente quieren trabajar en conjunto de manera multidisciplinaria en beneficio de nuestros pacientes. Inclusive estamos hablando acerca también de un servicio de oftalmología. Entonces, por tanto, amigos que me están escuchando,
con gusto. Para consultas estamos siempre atentos a los teléfonos 258-5637, usted puede comunicarse, o al celular directamente 0999-654-794. Gustosos de atenderle como siempre. Estamos ubicados en la calle Tena y Gran Colombia, ¿sí? A pocos pasos de la puerta de la ciudad. Conmigo será entonces dentro de 15 días. Muy agradecido con todos.